Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Empezamos con Thiago Motta, quien una vez más rechaza otra oferta de trabajo, esta vez del Sparta Moscú, después de haber rechazado al Mónaco, Real Sociedad y el Al-Ittihad. Al parecer, el ex entrenador de la Juventus no tiene algún interés de entrenar durante esta temporada, a menos de que llegue un equipo de élite, y prefiere esperar para el comienzo de la próxima para volver al banquillo. Pasamos ahorita a Xhaka, quien ha sido vinculado a la Juventus en los últimos rumores. Esto es absolutamente imposible, ya que tanto el jugador como el Sunderland no tienen algún interés de separarse y no se moverá en invierno. También llegan reportes que Spalletti querría incrementar la personalidad de la plantilla en la Juventus a causa de falta de líderes y estaría pidiéndole al club que intervenga en este concepto. Por ende, también el mismo Comolli ha estado buscando cómo intervenir, prefiriendo costos cero para poder invertir fuertemente en un jugador del medio campo para el verano. Y se rumora que la Juventus querría traer a uno de los titulares de la Azzurra. Podría ser Tonali, quien ha sido vinculado con la Juve en el pasado, pero hay mucha competencia por él. Mientras tanto, también están viendo la posibilidad de defensas. Gila de la Lazio gusta, pero costaría dinero, y en cambio Comolli parece estar viendo dentro de la Premier League a ver a quién puede pescar para reforzar el departamento defensivo. También llegan reportes que la relación entre Comolli y Vlahovic no es muy buena. El jugador le gustaría quedarse en la Juventus, pero por un salario mucho más alto de lo que estaría ofreciendo la Juventus. La distancia entre la oferta y la demanda es muy grande. La Juve durante el verano sabía del interés de varios clubes, pero también tenía claro que Vlahovic no iba a ir al Milan, ya que era uno de los clubes más cercanos a él en su momento, y tenía consciente que probablemente lo perdería en el verano del 2026. Si así sucede, si no logra renovarlo, tendrá que ir al mercado a buscar otro 9 con cual sustituirlo. Y cerramos el día de hoy con Kenan Yildiz, ya que la Juventus sigue en conversaciones con su madre, quien es su representante por el momento. Parece que las negociaciones durarán un largo tiempo, pero se espera un desenlace antes del fin de la temporada.